Dios bendiga a todos mis hermanos en este día. Yo soy la maestra Arely Clase en el programa A la Clase con Clase. Esta es su escuela bíblica dominical. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estudiar la lección número 12. Cosas que el creyente debe reprimir de su vida. Ese es el tema de la clase de hoy. Lección 12. Cosas que el cristiano debe reprimir de su vida. Amén. La lección bíblica se encuentra en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice así. Busque su Biblia. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su santa y poderosa palabra. En este día vamos a hablar de nuestra vida, cosas que están impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Verdad central. Si hemos nacido de nuevo, debemos de enfocarnos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hemos nacido de nuevo, debemos de enfocarnos, que nuestro enfoque sea en las cosas de arriba. Amén, no en la de la tierra. Texto áureo, Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Aleluya. Objetivo de la lección: entender que la gracia instruye al creyente, recordándole lo negativo de su vida anterior, a lo cual ha renunciado y debe seguir evitando. ¿Entendió eso, hermano? Mire, cuando nosotros vinimos a Cristo, ¿verdad? Que sí hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿verdad? Que mora en ti y en mí, Él nos ayuda a que las cosas viejas que nosotros hacíamos en el tiempo cuando no conocíamos a Cristo, nosotros no sigamos haciendo esa clase de cosas que a Dios no le agradan. Ve, entonces de eso es que se trata la clase en el día de hoy. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Usted ve lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, que eso quedó en el pasado. Ahora, hermano, son etapas que nosotros tenemos que ir desechando. Etapas, ¿verdad? Que sí, que tenemos que ir creciendo en la gracia, como dice la palabra de Dios, para que podamos alcanzar madurez en estos caminos. Por eso es que dice, cosas que el creyente debe reprimir de sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando yo era niño, ya son etapas que hemos superado, ¿verdad? Esas cosas se han quedado atrás. Ahora usted es un adulto, espiritualmente hablando. Entonces usted debe comportarse como adulto en Cristo. Gloria al Señor. En la introducción de la clase de hoy, nosotros leímos Tito capítulo 2, versos 11 y 12. El apóstol Pablo está hablando a Tito acerca de lo que es, hermano, la gracia salvadora que ha dado a todos los creyentes por igual. O sea, no es que una persona tiene mayor gracia que otra. Bendito Dios. O sea, cuando hablamos de gracia estamos hablando de la salvación. Nadie es más salvo que otro. Todos somos salvos por la fe en Jesucristo. Entonces, dice aquí, ninguna persona cristiana puede justificarse para aludir los patrones éticos de su fe. La gracia es la maestra de la vida sabia, nos conduce a la vida cristiana. Cuando hablamos de que debemos reprimir, amén, la palabra reprimir, amén, dice que es algo que estamos diciendo que debemos de impedir que se manifieste un impulso. Es cuando nosotros, hermanos, impedimos que se manifieste un impulso. Eso es impedir, eso es refrenar, ¿verdad? Para que no se manifieste, están ahí, amén. Pero nosotros debemos de tener ese autocontrol, como hablábamos el otro día, de poder controlar esas emociones, de que eso no salga, de que eso no fluya en nuestras vidas.
Amén. Entonces dijimos, impedir que se manifieste un impulso, que se produzca o se desarrolle una acción. Aleluya. Como hombres y mujeres de Dios debemos controlar nuestras acciones, hermano. So, en Romanos 12, versículo 2, oiga lo que dice la palabra de Dios, dice, amén, que nosotros debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermano, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces debemos de transformarnos por medio del entendimiento, renovar el entendimiento. Amén, para poder nosotros saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque cuando usted vino a Cristo, acuérdese que dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Ve? Entonces, si Cristo vive en mí, entonces las acciones que yo voy a cometer en mi vida son las acciones que supuestamente Cristo va a hacer a través de mí, que el Espíritu Santo va a hacer a través de mí. Aleluya. Entonces dice aquí, ¿cuáles son esas cosas que nosotros debemos de impedir que se manifiesten, que se produzcan o se desarrollen en nuestras vidas espirituales? Nosotros vamos a comenzar a enumerarlas, las cosas que usted y yo debemos de impedir que surjan. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero es la curiosidad. Mire, que usted dirá, pero todos somos curiosos, hermana. Sí, todos somos curiosos, pero la curiosidad llega a un extremo, amén, que lo puede usted hacer hasta perderse. ¿Sabía usted eso? Gloria al nombre del Señor, la curiosidad. Cuando hablamos de curiosidad significa husmear, intentar enterarse de algo. Eso es curioso, cuando las personas andan curioseando, andan buscando, escudriñando, para tratar de averiguar cosas que a ellos en realidad no le convienen y tampoco le interesan. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, en Tito capítulo 3, ahí mismo, versículo 2, oiga lo que el apóstol Pablo dice. Aleluya, dice 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Eso dice Tito 3:2, que no sean pendencieros. ¿O es usted una persona pendenciera, hermano? O era quizás, aleluya, cuando antes de conocer a Jesucristo, ¿verdad? En nuestra vida pasada nosotros éramos pendencieros, hacíamos tantas cosas, amén, pero lo hacíamos, ¿verdad? Porque era característico quizás de nosotros. Pero ahora usted ve, antes de Cristo, después de Cristo. Ese es el punto, ese es el enfoque. ¿Qué usted hace ahora después de Cristo? ¿Va a seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes o va usted a alinearse con lo que dice la palabra de Dios? Ve, entonces Tito 3:2 dice que no sea pendenciero. Alabado sea el nombre del Señor. La curiosidad dice que es el deseo de saber y averiguar cosas. Averiguando cosas. Mando texto para averiguar y hacer cosas que no convienen a mi vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. Miren, yo le voy a poner un ejemplo. En la Biblia hay un ejemplo, fíjese, en 1 Samuel 6:19. Oiga, 1 Samuel 6:19. Usted se busca y lee el texto. Pero miren lo que dice. Cuando los filisteos devolvieron el arca del pacto, que ellos la tenían, que se la habían robado, en 1 Samuel 6:19 dice, hermano, acerca de los hombres de Bet-Semes, que era un pueblo filisteo, ¿verdad que sí? Ellos miraron dentro del arca del pacto de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. El arca del pacto era una urna, usted sabe que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. En el arca estaba tapada, ¿verdad? Entonces ellos la destaparon para saber qué contendrá. Es la curiosidad, ve, hermano, es el deseo de averiguar, de saber cosas que están escondidas, quizás que están reservadas para un momento más adelante, pero la quiere saber ahora. Entonces esos hombres que eran filisteos, ¿verdad? Ellos no eran israelitas, ellos no conocían a Jehová. Amén, y ellos vivían en su mundo, en su idolatría, gloria al nombre del Señor, y ellos eran politeístas, adoraban muchos dioses y todo era nada para ellos. Pero ahora en Cristo, fíjese,
Lo que nosotros antes hacíamos, que para nosotros era nada, para ahora puede costarnos hasta la salvación de nuestras vidas. Dice ahí en 1 Samuel 6:19 que estos hombres de la ciudad de Betseme, que eran filisteos, miraron a ver qué era lo que había en el arca. ¿Qué es lo que hay en el arca del pacto de Jehová? Fíjese, gloria a Dios. Estaban las tablas de la ley de Moisés, estaba una porción del maná adentro y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esos tres objetos están dentro del arca del pacto. Ahora ellos querían saber qué será lo que contiene esta urna, qué urna tan bonita, y yo me imagino que le darían vuelta por todos lados, pero no se conformaron con verla y porque estaba cerrada, hermano, solo la destapan, oiga, alabado sea el nombre de Jesús, porque querían saber lo que había dentro. La curiosidad es peligrosa, gloria al nombre del Señor. Fíjese, dice ahí la Biblia, 1 Samuel 6:19, que Jehová mató, oiga, 50,070 hombres dentro del pueblo de los filisteos, nada más con destapar la urna para mirar lo que había dentro del arca. Jehová mató 50,070 hombres de los filisteos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dígame usted, ¿por qué murieron tantos hombres del pueblo? Dice aquí 50,070 hombres. Oiga eso, hermano, oiga eso. Toda una población, vamos a decirlo así, muere. ¿Por causa de qué? De la curiosidad. Por eso fue que murieron. Gloria al nombre del Señor. Por curioso. La Biblia dice, eso le estoy poniendo ejemplo de lo que es la curiosidad. Usted ve que puede provocar grande catástrofe en la vida de usted y de su familia. Y aún en la vida hasta de una nación entera. Porque estos hombres, fíjese, provocaron que se murieran 50,000 hombres de la nación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el número 4, fíjese, versículo 20. Dios le había advertido, amén, fíjese, al pueblo de Israel, el número 4:20, dice que Dios le había advertido que ni siquiera miraran los objetos sagrados que había en el lugar santísimo en el tabernáculo. Usted ve, hermano, después que Moisés colocaron esos objetos dentro de la urna, que era el arca del pacto, y se tapó, no podían destaparla. No podía ni siquiera Moisés ir a ver, ay, cómo estará el maná, cómo estará la vara, qué estará pasando ahí adentro. No, hermano, eso ya era cuestión de Jehová, de guardar y preservar, porque eso era para darle testimonio al pueblo un tiempo más adelante, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Y entonces ellos, curioseando, miren lo que provocan. Número 20, Dios le dijo, no pueden mirar los objetos sagrados que están en el lugar santísimo, o morirían. Dios lo iba a matar instantáneamente. Entonces no hay excusa para la desobediencia, porque cuando usted hace la cosa por ignorancia, verdad que sí es una cosa, gloria al nombre del Señor, pero ya cuando usted la hace a sabienda, entonces ya le he pecado. Quizás podríamos decir que para el pueblo de los filisteos, que estamos hablando, ellos no sabían lo estricto que era el Dios de Israel y no sabían la santidad con la cual se debía de tratar el arca del pacto, y no sabían también que Dios había dado esa orden, porque acuérdense que eran filisteos. Pero usted y yo que conocemos, mis hermanos, lo que es la palabra de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué a Dios no le agrada, están aquí. Esta es nuestra regla de fe y conducta, este es nuestro espejo, esta es nuestra guía. Usted ve, entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto de tal y tal cosa? Primeramente dice que no sea curioso, que deje la curiosidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice aquí, si Dios pasaba por alto su pecado, ve, hermano, que ellos miraron, sabrá Dios, le metieron la mano, no sé, dice la Biblia que solamente miraron. Y si Dios hubiera pasado por alto el pecado de esa nación, dice, en este caso su curiosidad, por saber qué había dentro del arca, estarían dándole a la nación entera el permiso de desobedecer. Mire el problema con la desobediencia de una persona. Puede provocar que la gente vea ese ejemplo y la nación entera se vaya detrás de lo que es la desobediencia. Por eso es que a veces
cuando sucedían cosas en la palabra de Dios en los pueblos, hermanos, Dios inmediatamente lo cortaba. ¿Para qué? Para cortar inmediatamente con el mal. Eso, por eso era que usted veía que en la Biblia hay grandes matanzas muchas veces, porque si se le permite a una persona a cometer una desobediencia, muchos pueblos pueden perecer por causa de que se le permitió a una persona hacer eso. Mire qué pasa muchas veces con las personas. A veces las personas quieren hacer algo y están esperando que otro lo haga para justificarse. Ah, porque si la hermana Arely lo hizo, porque si ella es la maestra y lo hizo, yo también puedo hacerlo. Usted ve, entonces, ¿qué hace Dios? Entonces Dios, como ve, mano, Dios es omnisciente, Dios sabe lo que va a suceder con tu vida y con mi vida dentro de 5 y 10 años. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es lo que Dios hace? Dios toma carta en el asunto ahora para poder entonces nosotros no desatar, vamos a decirlo así, una catástrofe en nuestra vida y en nuestros familiares. La curiosidad puede llevarnos a nosotros, hermanos, a la tragedia. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, Números capítulo 4, versículo 5, el número Jehová, alabado sea el nombre de Jesús, le había dicho al pueblo de Israel, número 4:5, se lo puedo leer, gloria a Jesús, en un momentito, fíjese, que era absolutamente lo que podían ponerle la mano al arca, simplemente eran quienes, hermanos, eran Aarón y sus hijos. Número capítulo 4, versículo 5 dice, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos. Oiga, Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿Con qué era que se debía de tapar el arca del testimonio? Con el velo. Eso es lo que dice ahí. ¿Quiénes eran que lo debían de tocar? Solamente Aarón y sus hijos. Coger el velo y tapar el arca y transportarla de una manera muy sagrada, hermano. Un día vamos a hablar acerca de esto, gloria al Señor. Porque lo que estamos hablando de hoy en realidad es de la curiosidad. De la curiosidad. Cómo las personas pierden, bendito sea el nombre del Señor, por estar de curioso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de reprimir? Número 1, la curiosidad. Segundo, ¿qué otra cosa que usted y yo debemos de reprimir? Es las vanas palabrerías, hermano. Vanas palabrerías. Oiga lo que dice el rey David, Salmo 39:1. Y yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Guardaré mi camino, guardaré mi boca con freno. Voy a guardar, voy a callar, aprender a callar cuando en tanto que el impío está delante de mí. Alabado sea el nombre del Señor. En este salmo, fíjese que lo escribió el rey David. Dice que él propuso en su corazón guardar su boca, guardar lo que él iba a hablar, hermano, para no pecar. Mire, alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces, déjeme decirle, gloria a Dios, nosotros comenzamos a quejarnos delante de las otras personas que no conocen a Dios. Esto es una de las conversaciones. Hay que tener mucho cuidado cuando usted se pone a hablar de temas, ciertos temas, delante de personas que no conocen a Cristo. Entonces, fíjese, ¿de qué nosotros nos quejamos? Dígame usted, deme un ejemplo. ¿De qué usted se queja? ¿Se queja del trabajo? Se queja también de que no tiene dinero, ¿verdad que sí, hermano? Se queja de las situaciones de la vida diaria. Amén. Se queja de que está enfermo. Se queja de un sinnúmero de cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces estamos quejándonos delante de aquel que no conoce a Cristo. Ok, acuérdese, ¿qué es lo que debemos de suprimir? Las vanas palabrerías, dice aquí. Amén. Dice, quejarnos ante personas que no conocen a Dios puede hacerla pensar que Dios no tiene el control ni cuidado sobre su vida. ¿Usted ve? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hablar delante de personas y a quejarnos de nuestra vida, de nuestra situación, de nuestra salud, entonces la gente van a decir, ven acá, como le dijeron al salmita, ¿dónde está tu Dios? ¿Ya? Podemos provocar que la gente diga eso y tú no le sirves a un Dios todopoderoso, un Dios de poder. ¿Y por qué te quejas tanto entonces? Entonces, por un lado, decimos una cosa, que Dios es todopoderoso, que nuestra vida está en sus manos,
que nada me falta, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y por el otro lado estamos quejándonos, ¿por qué? Porque estamos enfermos, no tenemos trabajo, porque tenemos una necesidad, ¿te entiendes? Entonces, ¿dónde está tu Dios? Entonces, por eso la Biblia dice que debemos de reprimir las vanas palabrerías. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Ay, santo, mire, hermano, las discusiones, mire, yo le voy a leer este texto, primera de Timoteo 6, 20 y 21, las discusiones. Ay, cuánta gente que le gusta mucho discutir, hermano, cómo discuten la palabra de Dios. Y discuten, son personas que tienen ese espíritu, amén, de estar discutiendo. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Oigan lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Oiga lo que Pablo les recomienda a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando palabras mundanas vacías. Eso es lo que dice cuando habla de palabras profanas. Evita las palabras mundanas, palabras vacías, de estar filosofando. Alabado sea el nombre del Señor. Y sobre todo cosas también que muchas veces no entienden, gloria al nombre del Señor. Fíjese, pero Él le dice, guarda lo que se te ha encomendado, hermano. Usted es una persona discutidor, una persona que se sabe todos los temas. No hay un tema que usted no domine la palabra, no es porque todos los temas usted lo domina. Gloria a Dios. Dice la Biblia que evite de estar en esas discusiones y en esas controversias, que dice que eso no edifica. Dice que hay muchas personas que se han desviado de su fe por causa de eso. Aleluya, de estar con vanas palabrerías y de discusiones y argumentando, hermano, y no se puede hablar ningún tema contigo porque todo tú lo argumentas y eres así como un abogado, gloria al nombre del Señor, que tiene que ganar su causa, su caso, amén. Y no es así, mi amado hermano, gloria al nombre del Señor. En estos caminos usted tiene que ser sumiso y sujetarse y aprender a entender que usted no todo lo sabe, aunque quizá usted crea que todo lo sabe, pero no todo lo sabe, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces deje esas discusiones que para nada aprovechan. Ahí mismo Pablo les recomienda en 2 de Timoteo 2, versículo 16. Oiga lo que Pablo le dice. Mas evita eso por todos los medios. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice Pablo, evita esa cosa, fíjese, evítala. Aquí le dice a Pablo a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, 6:20, primera de Timoteo 6:20, y en el capítulo segunda de Timoteo 2:16 le dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces evita las palabras mundanas y vacías. Póngase usted y haga una lista de las palabras que pueden ser vacías, que no tienen sentido, que no tienen un peso espiritual, que no edifica la vida suya ni de la persona que lo esté escuchando a usted. Aleluya. Tercera de Juan, versículo 9 y 10. El apóstol Pablo, mire hermano, el apóstol Pablo en tercera de Juan, se lo voy a buscar aquí rapidito, fíjese. El apóstol reprende a una persona que estaba dentro de la congregación que se llamaba Diótrefes. Fíjese, el problema con Diótrefes es la tercera epístola del apóstol Juan, versículo hermano 9 y 10. Escuche, 9 y 10 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas,
No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire cuál era el problema de Diótrefe. Esa era una persona que parece que Diótrefe era uno de los diáconos de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces el apóstol Juan dice, amén, que él condena la actitud de Diótrefe, hermano. ¿Por qué? Porque dice que hablaba palabras malignas contra los apóstoles. O sea, hablar palabras malignas, lo que se puede entender es que andaba chismeando, murmurando a los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Juan lo condena y dice que andaba parloteando. Dice, ¿verdad que sí? Con palabras malignas contra nosotros, contra los apóstoles. Bendito Dios. Proverbio 17:27 dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahorrar palabras. El que mucho hablar, no falta pecado. Acuérdese. Gloria al nombre del Señor. Hablar con gracia, sazonar las palabras con sal, en Colosenses 4:6. Amén. Dice Colosenses 4:6, oiga, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debemos de responder a cada uno. ¿Cómo es que deben de ser sus palabras? Con gracia y sazonadas con sal, que tengan buen sabor, buen gusto, que la persona se quede con gusto de hablar con usted. ¿Qué es lo que usted debe de reprimir? Hablamos de dos cosas, fíjese, hablamos de que de la curiosidad debe de reprimirla de su vida y las palabras, dice, vanas palabrerías, debe de reprimirla, gloria al nombre del Señor. Y estábamos hablando de las discusiones, debe usted de reprender eso, reprimirlo, reprenderlo y echarlo fuera de su vida a como dé lugar, mi hermano. La semana próxima vamos a seguir hablando del mismo tema, de las otras cosas en la vida del creyente que usted y yo debemos de reprimir. Este fue su programa, A la Clase con la maestra Arelis Clase. Dios me le continúe bendiciendo y hasta la próxima.